10:43 de la mañana y hoy miércoles retomamos la columna del CONICET, el espacio de los investigadores de nuestra región en el ámbito del CONICET, y en este caso tenemos un invitado muy especial. Se trata de Sergio Castaño. Él es profesor, licenciado, magíster y doctor en filosofía, también en derecho político. Trabaja aquí en la Fundación Bariloche, es investigador independiente del CONICET y de la Fundación, y dirige el Departamento de Política y Desarrollo Integrado de la Fundación Bariloche. Con él estamos en comunicación a partir de este momento. Sergio, muy buenos días y gracias por este contacto. Buenos días, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, hoy nos alegraba mucho cuando leíamos la información respecto de tu historial de investigación, de tus temas de investigación, de poder incidir ahí en lo que es el CONICET, los pasitos que se dan en ciencias sociales, pasitos como un eufemismo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque normalmente se piensa en el CONICET como un espacio de las ciencias duras, de las ciencias exactas y las ciencias naturales, cuando hay tanto que se está haciendo en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, y el caso tuyo, bueno, es paradigmático en este sentido. Contanos un poco cuáles son tus ejes de investigación. Bueno, yo trabajo en la filosofía política y la teoría del Estado moderno y de la Constitución. Uh-huh. Y los temas precisamente de la filosofía política los he venido encarando tanto desde mi lugar docente como profesor de teoría del Estado en la Universidad de Buenos Aires, que lo fui muchos años, como en la investigación dentro del marco del derecho público, de alguna manera en cercanía con los temas jurídicos. O sea que yo transisto de alguna manera una línea intermedia entre la filosofía política y la teoría jurídica del Estado y la teoría de la Constitución. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que te llevó a formarte en este sentido? Bueno, también en lo que ha sido tu formación, has pasado no solo por la Universidad de Buenos Aires, sino también por universidades de otras partes del mundo, Barcelona puntualmente también. ¿Qué fue lo que te llevó a especializarte justamente en estos campos dentro de la filosofía y del derecho político? Me dejé llevar En realidad me dejé llevar por mi vocación, sinceramente. ¿Qué era lo que te atraía de esto? Claro, yo comencé mi primera vocación, que fue un libro que apareció publicado antes de ingresar yo en la universidad, fue la historia política. Uh-huh. De hecho, ingresé en historia en la Universidad de Buenos Aires. Mira. A poco de comenzar historia, pedí la simultaneidad con filosofía. Después me tomé un tiempo para ver con cuál me quedaba. Claro. Y terminé quedándome con filosofía. Una vez terminada la carrera de filosofía, se me dio la oportunidad de ingresar, me interesaba la filosofía práctica y la filosofía política, y se me dio la oportunidad de ingresar como ayudante por concurso en la asignatura Teoría del Estado de la Facultad de Derecho. Sí. Bueno, esta oportunidad que se dio vino a coincidir con mis intereses más profundos, ¿no? Más propios. Fue a partir de entonces que empecé, que comencé a profundizar en los temas de la filosofía política dentro del marco del derecho público. Y esto no solamente entonces me dio una cabida natural en la asignatura Teoría del Estado, que así se llama en la Universidad de Buenos Aires, pero su nombre más habitual en Argentina y en otros países es la de Derecho Político, uh-huh. A veces también Ciencia Política. Bien, tanto en el ámbito docente, digamos así, como en el ámbito de la investigación, fue a partir de entonces que se definió mi trayectoria, que no en estos 22 años no he abandonado, ¿no? Claro, y fueron 22 años, hay que decir, más que prolíficos también en términos de dejar publicaciones. Estoy hablando de un listado larguísimo de libros puntualmente en los que has trabajado, en los que has traducido el material de tu investigación. ¿Podés contarnos un poco sobre quizás los que para vos son, dentro de ese listado de libros, los exponentes que más representan tu trabajo? Sí, cómo no. Bueno,
dejando a un lado el novel libro, digamos, el último que ha aparecido antes de entrar en la universidad, ya una vez que me puse a trabajar los temas de filosofía política y jurídica y teoría del Estado, bueno, el libro La racionalidad de la ley, de alguna manera surge de mi tesis de licenciatura ante la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía. Después, el libro El Estado como realidad permanente, que fue publicado por la editorial La Ley y reeditado, fue publicado en 2003, reeditado en 2005. Surge de mi tesis de doctorado ante la Facultad de Derecho, doctorado en Derecho Político. Y ese es un libro al cual yo le asigno significación dentro de ha sido mi modesta carrera. Yo le asigno significación a ese trabajo. Sí. Se dio algo muy curioso, que a lo mejor hasta, no sé si sea del todo propio contarlo, algo casi intimista. De alguna manera los temas que estaban en ese libro eran los temas que a mí me interesaba leer. Claro. Que me estaba interesando leer. Se dio algo que una vez conversando con un colega chileno, a él le resultaba familiar. Terminó apareciendo un trabajo de investigación que después se publicó como libro, donde están los temas que a uno le hubiera gustado encontrar para leer. Claro. Y no terminaba de encontrarlo. Y bueno, de alguna manera eso me imantó mucho. Sí. Y en ese libro hay una síntesis de ideas y de sugestiones y de puntos para que después desarrollado en el futuro. A ese libro le asigno significación también. Claro. Últimamente, bueno, producto de mi segunda tesis doctoral, que es ante la Universidad Abat Oliba de Barcelona, acaba de aparecer editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, otro libro que se llama Lecturas Críticas sobre el Poder Político, y ahí de alguna manera están recogidas líneas de fuerza de la investigación y del pensamiento mío sobre el tema de todos estos últimos años. También es un trabajo, digamos, es un libro que aparece ahora en México, que se presenta la semana próxima en la Academia Nacional de Ciencias en Buenos Aires, Lecturas Críticas sobre el Poder Político, recoge, digamos, líneas de interés mía de los últimos 10 años, posteriores al Estado como realidad permanente. Y también está a punto de ser editado, bueno, nos contarás vos en qué estado está, un último libro que es Justicia e Ideología, Legalidad y Legitimidad en el Estado Democrático Constitucional. Sí, bueno, este es un libro que un poco por cábala, sí, como se estila, como está en trámite editorial. No querés contar mucho. Claro. Una vez que haya, digamos, algún resultado concreto, de una noticia fehaciente de la editorial o de las editoriales posibles, ahí me explayo. Está bien, respetamos la cábala, Sergio. Estamos hablando con Sergio Castaño, él es investigador en el ámbito de la filosofía política y el derecho político. Hay un dato interesante para compartir también con nuestros oyentes, Sergio, que es el hecho de que tenés un blog en el que mucho de lo que vas trabajando, incluso de lo que vas leyendo, lo compartís a través de este blog de difusión. Sí, efectivamente, es un blog de difusión. Bueno, he volcado, allí algunos trabajos de investigación aparecidos tiempo atrás. Trato de que no se superpongan con las publicaciones recientes, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, sí. Vamos a decirle a los lectores, a los oyentes, para que quizás se conviertan en lectores, la dirección de este blog es Sergio R. Castano, porque recuerden que no se pueden las direcciones web poner una ñ, nuestra ñ está excluida, así que sergiorcastano.blogspot.com.ar, allí pueden encontrar muchísima información muy interesante. Justamente el subtítulo de este blog es Contribuciones a la Teoría Política. Y Sergio, antes de cerrar quería preguntarte
algo que justamente tiene que ver con la introducción que hacía al principio, porque hay un prejuicio de alguna manera, incluso dentro de del mundo de los investigadores en ciencias sociales, de que es más difícil acceder a los espacios de investigación y a poder vivir de la investigación, que es más difícil para los cientistas sociales que para aquellos que provienen de las exactas y las naturales. Y quería preguntarte tu opinión, tu visión respecto de este tema, como protagonista, obviamente, de la temática. Sí, bueno, no sé exactamente cuán fácil o ligera puede ser, ligera en el sentido del esfuerzo que hay que poner a la hora de llevar adelante la vida propia y de la vida de la familia en el ámbito de las ciencias duras. Uh-huh. Puedo hablar de lo que yo conozco, de mi caso particular, el caso de muchos amigos y colegas. Sí. La vida del investigador y la vida del académico en Argentina nunca ha sido fácil. Claro. Lo que la hace, a veces en los momentos difíciles, hay que decirlo como en negativo, llevadera. Sí. Y por otro lado, lo que la hace deseable es el gozo que uno siente al dedicarse a lo que le gusta. Uh-huh. Porque se dan dos cosas. Uno advierte que lo que está haciendo, independientemente de la modestísima medida en la que pueda llegar a agregar algo, independientemente de la calidad del trabajo propio, pero el objeto de los temas sí. es altamente valioso, altamente interesante, altamente trascendente y sin ninguna hipérbole ni retórica. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, si uno tiene verdadera vocación, el dedicarse a esto le da sentido a la vida. Claro. También diciendo algo un poco intimista, pero que puede valer, como decía, con respecto al tema del libro. Sí. Digamos, si hay vocación por estas cuestiones y por el estudio de estas cuestiones, uno se da cuenta de que siempre se dedicaría a ellas. Uh-huh. Si estuviera en mucho mejor situación económica, por ejemplo, seguramente lo haría de un modo mejor y más fácil. Si estuviera en mucho peor situación, seguramente lo haría, le resultaría mucho más difícil, pero nunca dejaría de dedicar y de robarle la mayor parte del día laboral a la consagración al estudio. Eso, digamos, es algo que uno tiene claro. Claro, entonces, sí. Es cierto, vamos a responder la pregunta. Es difícil. Sí. Ha sido siempre difícil, sigue siendo difícil. Esta es mi experiencia personal y la experiencia de muchos colegas. Ahora, para quien no está en esto por casualidad, vale la pena. Claro, tal cual. Y es casi inevitable. Sí. Uh-huh. Sergio, sí. Fue un placer poder, aunque sea, tener este primer contacto con vos, con tu trabajo, con tu experiencia y también tus reflexiones que escuchábamos recién sobre este tema, porque seguro que también estás alentando a muchos que están ahí en el umbral de ver si se animan a lanzarse a este camino y a dedicarse de lleno a este tipo de investigaciones. Seguramente también los estás animando a hacerlo, así que bueno, te agradecemos mucho, un gran aporte aquí a la radio pública desde esta columna que llamamos la columna del CONICET, y bueno, seguramente seguiremos en contacto, estaremos atentos a ese libro del que todavía no podemos decir mucho. ¿Cómo no? Y de hecho, efectivamente, yo estaba pensando en la gente que a lo mejor está en el borde o está meditando si va a hacer esto o no, cuando decía lo que decía, porque los que ya somos grandes sabemos cómo es la cosa, nadie nos la va a contar. Claro. Pero un poco pensando en los que no se han iniciado, bueno, que sepan que no les va a ser fácil, pero que sepan que si están hechos para esto, vale la pena. Tal cual. Mejor cierre imposible. Sergio Castaño, entonces, con nosotros. Muchísimas gracias y te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias. Hasta luego. Allí entonces con nosotros el investigador, doctor en Derecho Político y en Filosofía, Sergio Castaño. Él dirige el Departamento de Política y Desarrollo Integrado de la Fundación Bariloche, en donde actúa como investigador independiente para la Fundación Bariloche y el CONICET.